Hoy es un capítulo especial en Raíces porque vamos a ver la mirada de los jóvenes. Vamos a ver desde otra perspectiva cuál es el futuro del campo. Por eso tenemos como invitado hoy a Esteban Anibali, que ha venido desde Oncativo. Bienvenido, Esteban. Bueno, ¿cuál es la mirada de los jóvenes? Muchas gracias por la invitación a participar de este podcast. Bueno, la mirada de los jóvenes en el campo, la verdad que hoy es una mirada a futuro, con muchas ideas nuevas, tratando de insertarse en los sistemas productivos. Yo creo que hay un recambio generacional grande en el campo, y es necesaria una transición entre esas generaciones que se están cambiando. Particularmente yo veo mucho en mi zona que muchos jóvenes están empezando a trabajar en el campo con sus padres. Y bueno, eso genera nuevas ideas, nuevas formas. Antes vos veías y bueno, se hacía un trabajo de una determinada manera y la incorporación de los jóvenes y de esas nuevas ideas abre la puerta a, a nuevas formas de trabajar, a nuevas tecnologías que se incorporen. Nosotros tenemos un desafío grande que es poder bajar a tierra esas tecnologías que parecen muy alejadas, pero que terminan siendo herramientas muy, muy grandes para utilizar, muy aplicables, que nos ayudan fundamentalmente a mejorar la eficiencia en estos sistemas productivos y a mejorar la toma de decisiones. Hace tiempo que, por ejemplo, el uso de drones en la agricultura se venía conversando y parecía algo muy alejado. Y hoy es raro la persona que no conozca a alguien que tenga un dron o el que tenga un dron para hacer alguna aplicación de algún fitosanitario, para hacer una aplicación o una siembra o de fertilizantes, o el mapeo de lotes, la captura de imágenes satelitales, y con eso tomar decisiones y apuntadas a mejorar la eficiencia económica de los sistemas, pero también ambiental, que es una demanda de la sociedad de hoy. eh, de producir, y no solamente pensar en un rendimiento, sino también que pensar en esto de producir en una forma amigable con el ambiente. Hoy estas tecnologías permiten reducir el uso de insumos, cualquier fitosanitario, un insecticida, un fungicida, un herbicida, eh, en unas proporciones grandes. Hay ahorros entre el 50%, 60%, dependiendo el tipo de lote y el criterio también de la Ujú. persona. Pero bueno, es una herramienta interesantísima para aplicarla, que los jóvenes la estamos aprendiendo a manejar y se la estamos trayendo a esa otra generación de nuestros padres que por ahí. ¿Cuesta mucho? eh, Depende, obviamente, quién sea la otra generación, ¿no? Pero yo particularmente trabajo con mi familia, con mi papá y mi hermano, en una sociedad, y planteo estas cuestiones y son cuestiones en las que se puede trabajar y se puede discutir y pensar, y mucho es probar. Ujú. Esa es la clave. Ver si te resulta, y a lo mejor un año te resulta y al otro año lo volvés a probar y no. Pero es mucho eso, mucho de una experiencia propia. Si bien nosotros entre los jóvenes vamos conversando y vas intercambiando las experiencias, muchas veces es hacer tu propia experiencia. Sí, está bueno esto de generar redes, para traer las experiencias de los Ujú. otros y bueno, ver por qué a mí no me funcionó o por qué a mí sí me funcionó, o qué puedo tomar de lo que hizo tal persona, qué puedo tomar de lo que hizo tal otra, ver si puedo hacer un híbrido entre ambas. Pero bueno, ese es un poco el desafío de los jóvenes. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 28 años, casi 29 en unos días. Has hecho muchísimo en esos 28 años, los has aprovechado. Ya nos vas a ir contando a lo largo de la entrevista toda bueno, lo que has hecho y cómo te has formado, pero me gustaría que hablemos un poquito del arraigo y el arraigo en los jóvenes. ¿Qué hace que hoy en día los jóvenes quieran quedarse en el campo?
Bueno, yo creo que un poco es esto. Hace unos años como que, bueno, el hijo de un productor o el hijo de un empleado rural, quien sea, era como una obligación trabajar en el campo. Después pasó una época en la que parecía que casi era una mala palabra quedarse en el campo y sí o sí había que irse a estudiar a una gran ciudad o ir a trabajar a una industria. Y ahora me parece que se está viendo un poco de, bueno, la necesidad de que los jóvenes se queden en el campo trabajando y bueno, y está como abierta esa puerta también de parte de los productores a quedarse. Em, yo creo que la incorporación de estas nuevas tecnologías hace que los jóvenes se quieran quedar en el campo y se fomente que se queden en el campo, porque muchas veces somos los jóvenes los que aprendemos a manejarla y los que tenemos ganas de traerla. Entonces, bueno, un poco va por ese lado. También porque es cierto que la generación de productores que existe en el campo argentino es una generación de una edad bastante avanzada y es necesario que alguien vaya tomando la posta y se vaya quedando y haciendo funcionar los sistemas productivos. Hay empresas muchas veces son empresas familiares que se van quedando sin un sustento de mano de obra propia o familiar y es necesario que esa empresa siga funcionando. Entonces, en ese sentido, yo creo que también los jóvenes van tomando conciencia de que, bueno, la producción agropecuaria se debe manejar como una empresa eh, y es necesario que tenga continuidad a lo largo del tiempo. Bueno, en tu caso has logrado agrupar a los jóvenes en Oncativo. ¿Cómo fue esta experiencia? Claro, nosotros en Oncativo, dentro de la Federación Agraria, en el marco del aniversario número 100, se reorganizó el Centro Juvenil Agrario, que en un momento existía en Oncativo y era muy fuerte. Y bueno, todo empezó como un contacto de yo conozco a tal persona que trabaja en el campo o que tiene interés en el campo. Y bueno, y empezamos a contactar así, armamos un grupo de WhatsApp como se usa Ujú. ahora y bueno, pusimos fecha para una reunión y nos juntamos en la Federación Agraria de Oncativo. Bueno, y en esa presentación empezamos a qué esperamos cada uno de este grupo, qué queremos hacer, por qué venimos hoy acá. Y bueno, empezamos a compartir, a conversar y ese fue un puntapié inicial para refundar este centro juvenil y que hoy esté activo. Em, pero bueno, la idea fundamentalmente, y lo que nos preocupaba eran algunas cuestiones, pero las más centrales eran la incorporación de los jóvenes Ujú, a los sistemas productivos y también la comunicación de las actividades del campo, porque sentíamos como que entre nosotros teníamos muy buena comunicación y muy buena transmisión de la información, ujú, pero que no éramos capaces de transmitir esa información hacia el resto de la sociedad. Parecía que éramos, y yo creo que todavía hoy es un desafío muy grande, ujú, salir de nuestra zona de confort, por así decirlo, en donde ujú. estamos todos productores y nos hablamos en términos académicos y específicos y nos entendemos y discutimos y demás, pero no somos capaces o no estamos siendo capaces o nos está costando hablar con cualquier otra persona que no sea del ámbito y poder transmitirle las virtudes que tiene el campo argentino. Es lo que pasa un poco entre el campo y la ciudad, ¿no? Exactamente, en un momento era como un enemigo uno del otro. Era como el campo y la ciudad, el campo y la industria, ¿viste? Tenías una dicotomía ahí, o eras de un grupo o eras Ujú. del otro, y no había forma de que Como entre un Boca una River. claro, como un Boca River, no había forma de que vos convivieras entre un grupo y el otro, o que formara parte de los 2. Y sigue siendo un desafío grande, pero también se está entendiendo un poco, y yo creo que esto es eh, basado en la comunicación y las nuevas formas de comunicarse, las redes sociales, los teléfonos, grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, lo que sea, em, que te permite eso, transmitir la información donde se está generando o no hace falta que sea una información técnica o académica, una actividad cualquiera. Hoy en día cualquiera agarra el teléfono y se filma y dice qué está haciendo o qué está pensando y llega a millones de personas y eso genera una conexión un poco más
fluida entre ambas partes. Existen algunos estereotipos también, ¿no? En este Boca River, como una visión del productor agropecuario y una visión de aquel que vive en la ciudad. Digo, por ejemplo, esto del productor o del ingeniero agrónomo que está todo el día subido en la camioneta. Sí, eso es una mala fama que tienen, que en algún momento se debe haber hecho, pero que hoy en día la forma de producir no existe más. El productor agropecuario no es un productor que está sentado en una oficina todo el tiempo y que da órdenes y que, digamos, no va al campo. El productor agropecuario puede estar haciendo trámites en un determinado momento y generalmente los hace, Ujú, pero en la mayor parte del tiempo está en el campo, está subido a un tractor, está sembrando, está pulverizando, está cosechando, está haciendo cualquier actividad. Si tiene animales, seguramente trabaja en algún momento del día con los animales, no descansa sábado, domingo ni feriado. Entonces, tenés ahí un cierto estereotipo que se creó en algún momento. Yo diría que cuando fue ahí un poco el famoso boom de la soja, ujú, que los campos ganaderos se transformaron todos en agrícolas, pero que hoy eh, está volviendo la ganadería, por ejemplo, a algunos campos en los que uno era impensado. Y lo mismo le pasó al ingeniero agrónomo. En un determinado momento, con toda esta revolución, eh, dejó de tener ese trabajo a campo tan fuerte. Y hoy en día el trabajo al campo de ingeniero agrónomo implica ir al campo, bajarse de la camioneta ujú, y recorrer los lotes, caminarlos, buscar plagas. Antes, hace un par de años, una aplicación de un fitosanitario era súper económica y bueno, por ahí podéis decir, se hace sin un determinado criterio económico y mucho menos ambiental. Hoy en día, una aplicación de un fitosanitario tiene un costo productivo ujú, interesante, los márgenes son cada vez más ajustados, y es necesario esto, de decidir con criterio. ¿Necesitamos hacer esta aplicación? No la necesitamos hacer. ¿Qué vamos a ganar si la hacemos? ¿Qué vamos a ganar si no la hacemos? Y así pasa con todo. Es necesario estar en el campo, visitar los lotes, recorrer los lotes, caminarlos, embarrarse. Ahora estamos en una época de lluvia, es necesario llegar al lote como sea, tenés que pasar. A veces se rompe un camino por esa cuestión de la necesidad de ujú. llegar, pero es necesario llegar y monitorear los distintos cultivos y pensar las distintas estrategias para esto, para que los sistemas productivos continúen funcionando. Bueno, recién hablábamos de tus 28 años, que sos joven, pero has hecho mucho. Sos docente también. ¿Cómo sos como docente? Sí, yo me recibí hace unos 3 años y hace 2 años me convocan para, bueno, participar de la actividad docente de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y particularmente, bueno, me toca dar la asignatura de química inorgánica en el primer año, en el primer cuatrimestre. Me imagino que tenés alumnos de tu edad. Son más jóvenes porque es el primer año de los chicos, Ujú, tienen unos 20 años, 18, 19, pero yo la verdad que los siento bastante cercanos a mí, ujú, porque bueno, si bien tenemos unos 5 o 6 años de diferencia, eh, somos de la misma generación, hablamos más o menos los mismos códigos, ujú, y entonces eso por ahí es un poco más complejo porque si bien uno trata de ser lo más compañero de esos alumnos posible, también es la autoridad dentro del aula ujú, y es necesario impartir ese orden digamos, el cargo ujú, te implica. Pero bueno, también es un desafío para transmitirle los conocimientos a los chicos. Hoy con esto del chat GPT, por ejemplo, uno dice, explica un ejercicio de determinada manera y, profe, mira el teléfono y el chat me dice que por qué no lo hice así. Y bueno, por ahí, viste, a vos te cuestiona decir, che, si lo explico de esta manera, ¿estaría bien? A mí me pasa que voy después a mi escritorio y me pongo, cuando ya estoy solo, y a ver, digo, y el chat, y podría hacerlo de esta forma, qué complicaciones puede tener. Puede ser lógico porque para la vida agronómica, porque nosotros tratamos de darle ese enfoque a la química, es una materia ujú. del ciclo de conocimientos iniciales muy
teórica, por así decirlo. A los chicos por ahí no la termina de gustar porque, bueno, muchas veces uno estudia agronomía y ¿qué quiere? Campo, quiere Ujú. lote, quiere cultivo, quiere animal, y cuando vamos nosotros, che, química. Y bueno, tenemos ahí un poco de esto de traerles el campo y el Claro. uso de la química, que es muy importante. Después uno piensa que no, pero cuando está recibido y empieza a trabajar, empieza a decir, ah, esto lo vi allá, esto lo vi acá, veo un análisis de suelo, vemos qué sucede, empiezas a integrar esos conocimientos y te empiezas a dar cuenta que es necesario, pero hay cuestiones entre esta generación de alumnos también que tienen muchísimas más Ujú. herramientas, que a nosotros como docentes nos hace preguntarnos un montón de cosas y replantearnos un montón de cosas. Recién hablabas de ChatGPT, la inteligencia artificial. Son cosas que han llegado a nuestras vidas medio como de golpe. ¿Cómo influye en el campo, en la producción? ¿Cómo lo utilizás vos a la hora de la docencia y del trabajo en el campo? Sí, la verdad que no sé, en el último año tuvo un crecimiento exponencial y yo creo que han venido para quedarse, obviamente. No tenemos que renegar de esas herramientas o ir en contra de esas herramientas, sino que tenemos que usarlas como eso, como una herramienta más para traer algún nuevo conocimiento, algún nuevo ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, en la docencia, uno piensa en ejemplos agronómicos, busca formas, y por ahí, no sé, o querés pensar o tratar de discutir si lo que estás pensando es realmente válido y podés entablar una conversación con el chat Ujú. y, a ver, ponente en tal lugar, se entiende lo que quiero explicar. ¿Hay algún ejemplo que se te venga a la cabeza ahora de algo que hayas podido resolver a través de estas nuevas herramientas? Con la inteligencia artificial yo particularmente sé acudir al chat GPT a preguntarle cosas muy puntuales, porque siempre trato también de ir a mi parte académica y Ujú. buscar en esas fuentes de autores que conozco que han probado cosas, ¿viste? Porque también pasa eso. Eso es una herramienta que recopila información de un montón de sitios, Ujú. pero por ahí vos no tenés la seguridad de si eso está correcto o no. Si yo voy a un libro que hizo tal persona y ha probado un determinado experimento y lo ha hecho, bueno, yo tengo la seguridad de que eso está ahí. Vos sos de la idea de que lo viejo funciona. Y hay que hacer un mix entre las dos cosas, porque el libro, por ejemplo, el libro viejo, en química tenemos algunos manuales Ujú. eternos, son una fuente de consulta indudable, pero también lo nuevo nos permite ir y tratar de contrastar eso Ujú. que vemos ahí y decir, che, en este manual uno le escribe directamente así, en el manual tanto me dice que el ejemplo es tal y tal. ¿Cómo podríamos actualizarlo el día de hoy? ¿Qué consideras que está bien de acá? Entonces, te empieza a devolver respuestas y uno va devolviéndole lo que Ujú. uno va considerando. Viste, vos vas leyendo y él te devuelve el chat algo y a vos te empieza a hacer ruido algunas cuestiones. Y esto me pasa, me parece que no, esto me parece que no. Y empezás a entablar con esa otra persona del otro lado, que no es una persona, más bien es una máquina, pero se comporta como tal, Ujú. y empezás a buscar esas nuevas definiciones, nuevas cuestiones. Hay cuestiones que no vamos a quitar de esos manuales viejos, definiciones de tal o cual cosa, no la vamos a cambiar en la vida, porque es y es. Ujú. Pero hay cuestiones que sí podemos ir Claro, uno más uno siempre va a ser dos. exactamente. Una definición en química de una solución iba a ser la misma hoy y de acá a 100 años, pero sí vamos a poder traer nuevos ejemplos, pensar nuevas cuestiones. No sé, hoy podés pensar en ejemplos agronómicos, en soluciones, en algunos fitosanitarios aplicados en el campo, preparar tal mezcla en un tanque, viste, cuestiones así que esos manuales obviamente no la tienen, y menos manuales de química que por ahí van a la química exclusiva y nosotros lo que queremos es traer la agronomía en la química. Ujú. ¿Y tus alumnos qué te plantean con respecto a estas nuevas tecnologías y al campo? ¿Te hacen algunas preguntas por ahí que te lleven como a replantearte algunas cuestiones?
Sí, los chicos siempre tienen muchas inquietudes y muchas preguntas, por ahí hasta te descolocan, Ujú. porque uno no se las pregunta o no se las espera. Después vos, por ahí yo les sé decir, bueno, a ver, vamos a agarrar y te lo respondo la semana que viene, déjame que averigüe un poco. Claro. Entonces vos vas y pensás y decís, no está tan alejado de lo que viene sucediendo o está bueno lo que está pensando, Ujú. pero sí, los chicos tienen muchas dudas, muchas preguntas, con esto del uso de sensores remotos que son, no sé, imágenes satelitales en el campo, o el uso de los drones para mapear, para tomar fotografías y después hacer distintas definiciones dentro de un Ujú. lote. Los chicos tienen ¿Cómo se hace el mapeo de un campo? el mapeo de un campo. Yo particularmente hice uno hace unos días con una ingeniera agrónoma que se dedica a ese trabajo. Y con un dron que tiene una cámara, uno crea un polígono en Google, que es los límites del lote, Ujú. y se lo pasa a esa persona carga un vuelo en un dron y nos encontramos en el campo y el dron lo pusimos ahí en un lugar del camino y le dimos OK y el dron levantó y empezó a volar determinada ruta que ella había preparado a determinada altura y en 20 minutos mapeó 70 hectáreas de un lote que está sembrado con maíz para determinar las distintas sitios en donde teníamos males. Entonces ese dron empezó a viajar, a ir y venir, y nosotros estábamos así yéndolo a ver qué pasaba, esperando que no se caiga. eh, Y en determinado momento, bueno, el control avisó que ya estaba, vino el dron, bajó y a la tarde de ese mismo día, esta persona me pasa un mapa con el polígono que yo le había pasado inicialmente, con todos puntos en donde decía, bueno, aquí hay una maleza, aquí no, en esta zona tenés más problemas, en esta zona tenés menos. eh, Me voy a poner un poco en alumno y en productor persona mayor. El alumno diría: "Profe, es mucho más sencillo hoy". ¿Cómo hacían antes? Sería la pregunta del alumno. ¿Cómo antes, hacían antes? antes tenías dos opciones. Si no tenías nada sembrado, te colgabas en la espalda una mochila de unos 20-25 litros, preparabas ahí la mezcla del fitosanitario que querías aplicar y salías caminando. Con una mano Manual. le das a una bomba y con la otra mano tienes el gatillo y aplicas en las distintas manchas donde tenés las malezas que querés controlar. ¿Qué problema tenía eso? Que dependía de la persona que iba manejando esa mochila. Entonces vos ibas caminando y decías, bueno, acá ya pasé. Dabas la vuelta, ahí ya pasé. Y no habías pasado, entonces esa parte te quedaba sin aplicar, partes te quedaban aplicadas. Viste, te Ujú. cansabas, porque vos imagínate Claro. caminar metros y metros y metros con una mochila en la espalda, volvías por otro lado, volvés a pasar. Y particularmente si vos tenías problemas grandes, ya ni siquiera ibas a la mochila, sino que hacías aplicaciones totales, es Ujú. decir, en toda la superficie del lote con el producto que querías aplicar. Y después ya si tenías el cultivo nacido, no tenías opciones a decir, en esta zona particular tengo y en esta no, y entonces agarrabas y decías, bueno, sé que en este sector había malezas, aplico, pero también aplicaciones totales, eh, y sé que en esta no, entonces puedo arriesgarme a no aplicar. Entonces también pasaba lo mismo. Había Claro. partes en las que quedaban sin aplicaciones, partes que quedaban aplicadas. Era un poco ahí una cuestión más artesanal. Me pongo en el productor adulto ahora y te digo: "No, esa maquinita no funciona". No hay nada como hacerlo uno mismo. Sí ¿Cómo funciona. convencemos a esa persona? No es fácil muchas veces convencerla hasta que uno muestra los resultados. Esto, como te decía antes, es un poco de prueba y error. Ujú. Hasta que realmente todo el mundo incorpora esta tecnología que es muy nueva. El año pasado yo vi en mi zona un boom de drones y de mapeo, eh, pero es una tecnología que es superior a cualquier otra, se ven los resultados y se ve fundamentalmente el ahorro económico que se genera de principalmente la compra del insumo a aplicar, Ujú. porque bueno, después uno cuando va sumando el mapeo más las prescripciones y eso, en una aplicación tradicional es más o menos el mismo costo,
pero cuando uno hace el cálculo, incluyendo el insumo, disminuye el monto de la aplicación drásticamente. Y bueno, después cuando uno ve que la maleza se controla y que el dron aplica donde tiene que aplicar y uno lo demuestra, y esto de caminar Claro. el lote y verlo, Y ahí lo termina convences, ahí por lo convences a convencer a la papá, al persona. abuelo de que está bien, de que es por ahí. Exactamente. Me gustaría ahora que nos lleves un poco a un cativo. Estuvimos ahora en la ciudad y hablamos todo como muchos tecnicismos, por decir de alguna manera. Bueno, sos ingeniero agrónomo, sos docente, está bien que así sea, pero me gustaría que te saques un poco el traje y que vayamos al campo. Que me cuentes un poquito desde cuando eras chico hasta hoy y que me describas el campo. ¿Cómo es el campo en un cativo? Describilo para aquella persona que por ahí nos está escuchando y se está imaginando el campo de un cativo, el campo tuyo, Esteban. ¿Cómo es? Bueno, en Oncativo, la verdad que el campo es ahora una zona bastante agrícola. En un determinado momento era una zona mixta, es decir, ganadería y agricultura en todos los campos. Después con esto del boom de la soja y la siembra directa y demás, como que se desplazó un poco la ganadería de la zona y quedó fundamentalmente la parte agrícola. Se producen cultivos como soja, maíz, maní. Es una zona de producción de maní de varios años. Después también eso se había desplazado un poco y ahora está un poco volviendo. Y también, por ejemplo, hace un par de años con esto de la chicharrita apareció el Ujú, girasol. Eh, Tenemos cultivos de invierno como el trigo, hay lotes de alfalfa, es una zona que tiene potencial para eso. Y bueno, la verdad que desde hace años, desde mi infancia, yo nací en el campo hasta el día de hoy, los cambios que se han visto son muy grandes. Antes, no sé, yo en mi infancia recuerdo de viajar a un cativo, si bien vivíamos a 16, 18 kilómetros, no sé, 2 veces por semana a realizar compras, a visitar a algún familiar y demás. Y hoy es al revés, vivimos en un cativo y viajamos todos los días claro. al campo, porque bueno, han cambiado muchas cuestiones, hay más vehículos, los vehículos son más cómodos, las vías de acceso también son mejores que antes, las rutas están un poco mejor, hay otras cuestiones a tener en cuenta. Antes decíamos, bueno, un viaje en cativo demoraba, no sé, media hora de ida y Ujú, media hora de vuelta, y hoy en 15 minutos claro. vas y venís al campo. Cuando vas al campo, ¿qué te gusta hacer o en qué parte del campo te gusta estar? Mira, yo particularmente con esto de mi trabajo como agrónomo, trabajo mucho en la parte de lo que es el monitoreo, Ujú, entonces por ahí llego al campo y paso a ver un lote que me queda de paso, o cuando vuelvo de Córdoba a un cativo paso por algunos determinados lotes, viste, voy manejando un poco eso, pero bueno, cuando estoy en el campo, la verdad que el trabajo trato de no elegirlo, sino trato de agarrar el que hay, pero bueno, hay momentos en los que se está sembrando, entonces generalmente siembra mi hermano, tenemos a 2 empleados trabajando y mi papá también está. Entonces, bueno, che, ¿qué es lo que hay que hacer? Ellos están sembrando, hay que traer semilla, hay que llevar semilla, hay que buscar algún insumo, o se está cosechando lo mismo, hay que armar un silo bolsa, todas esas cuestiones que por ahí son pequeñas ujú, acciones dentro del campo, pero que también son necesarias. Y bueno, también hago un poco con lo que es la parte administrativa de nuestra empresa, porque bueno, con los celulares hoy en día también tenés mucha flexibilidad. Decir, bueno, hago una transferencia, estoy en medio del campo y che, listo, acá está tu pago, acá ujú, lo tenés, deposita un cheque, viste, hablas con gente que antes lo hacías todo presencial. Eso también es un cambio muy grande que se está viendo con todo esto de las nuevas tecnologías. Antes una persona iba a un lugar a ujú, evacuar una duda. Y hoy en día hay una aplicación en el teléfono de cualquier obra social, ujú. seguro, luz eléctrica, el gas natural, lo que sea. Y entras ahí, buscas tu factura, pagas tu factura, ves si tenés deuda, podés hacerlo un domingo a la noche, podés hacerlo cualquier día. Entonces, bueno, tenés esas ventajas que en el campo también se han eh, incorporado. Y bueno,
Después hay días, no sé, que nosotros antes teníamos ganadería, ahora ya estamos saliendo un poco de ese negocio porque estamos reorganizando algunas cuestiones, pero bueno, cuando teníamos ganadería, que llegaba primero, empezaba a dar de comer a los animales, cada uno. Qué animales tenés en el campo? Teníamos y nos quedan algunas vacas de cría. Teníamos un rodeo grande y después, bueno, lo fuimos desarmando por algunas cuestiones, algunas decisiones empresariales. Y bueno, ahora nos quedan algunos animales ahí para bueno, no perder la costumbre Ujú. y está todo listo. Si en algún momento deseamos por ahí retomar la actividad. Cuando eras chico, ¿qué es lo que más te gustaba del campo? Por ejemplo, me contaste que aprendiste a manejar, el tractor antes que el auto, lo cual me es como un síntoma de que por ahí tu vínculo con el campo realmente es significativo. ¿Qué otras cosas aprendiste de chico en el campo que te marcaron o que te quedaron, como para toda la vida? Sí, eso de manejar el tractor primero que el vehículo fue algo, hoy en día lo pensás y decís, qué loco, ¿no? Porque yo, la verdad que no tengo memoria de decir, esta es la primera vez que manejé un tractor, sino que desde siempre, yo me acuerdo de estar subido a un tractor viejo y manejándolo, ¿viste? Siempre bajo la supervisión de mis padres Ujú, o del mayor que estuviera ahí, y tiene algunas ventajas el tractor a un vehículo que, bueno, va más despacio, ujú, tiene algunas ventajas ahí, eh, y eran tractores viejos, o sea, tampoco eran como los más modernos, pero, eh, tenía eso ahí y bueno, cosas que me han quedado marcadas, la paciencia, por ejemplo, la espera de decir, bueno, sembramos hoy y dentro de 6 meses volvemos a buscar lo que pusimos acá. La perseverancia, y por ahí vos sembrás, no nace, ujú, sembrás, cae granizo, ¿viste? No llueve, años que te van bien, años que te van mal. Este año decís, bueno, programo que voy a hacer tal cosa, tal otra, y después no llovió en una oportunidad y esos planes empezás a decir, ujú. bueno, esto no, esto no, esto ¿Cómo no. cómo se resuelve eso? ¿Tienen un plan o lo van viendo sobre la marcha? Eh, en realidad siempre hay como un plan, digamos, que es el más pesimista, que es decir, bueno, producir para cubrir todos los costos Ujú, que se están generando en esta campaña. También después empezamos a tener cada vez planteos un poquito más optimistas en decir, bueno, empezamos a pensar en la campaña, estamos en esta y empezamos a pensar en la que viene. Entonces decimos, bueno, vamos a comprar semilla de maíz para esta campaña y vamos a empezar a comprar bolsas para la otra, para ya ir trayéndose esa compra de ese insumo, en vez de hacerla, digamos, con un pago vencido, con un pago adelantado, entonces ya la campaña futura tenés menos costos. claro. Y bueno, después vas empezando a ver, decís, bueno, este año vamos a tener tal cantidad de dinero extra o tal ganancia y podemos comprar o hacer determinada inversión, una Ujú. nueva maquinaria, un nuevo vehículo. ¿Ese em, tractor en el que aprendiste a manejar todavía lo tienen? Ese tractor particularmente no, pero tenemos uno que es un hermano de ese tractor por la edad y por la configuración y la potencia y sus características, pero me acuerdo, en un tractor viejo del año 70 en este momento, eh, tenía 8 marchas y vos tenías grupo de a 2, es un tractor verde y amarillo, para no decir la marca, un John Deere, Ujú, eh, que tenía marchas vos, por ejemplo, tenías 2, después pasabas a otro grupo, así, y me acuerdo que mi papá me ponía el grupo más bajo como para que yo pudiera andar, y bueno, salíamos, no sé, recuerdo, por ejemplo, de limpiar los patios, en el campo vos tenés patios mucho ujú, más grandes a una ciudad, entonces ellos limpiaban partes así y pasar a juntar esa basura, para que ellos la juntaran y no tuvieran que subir y bajar si vos ibas manejando, ibas acercándote a donde estaban esos montones así
y iba haciendo eso, ¿viste? Como te digo, siempre todo supervisado y cuidado, pero siempre en algún contacto con el Claro. campo. ¿Tenés hermanos, Esteban? Tengo un hermano más grande, sí. Y él era el que te hacía echar moco, o sea, era el más moquero, el más grande, ¿y vos aprendiste algunas cosas de él, o cómo era el vínculo? No, un poco de los 2, digamos. Em, sí, yo creo que entre los 2, ¿viste? Había un mix ahí. Yo ¿Es mucho más grande? ¿Cuánto más grande que No, vos? tiene 33 años. Claro. ¿Viste? Hacíamos por ahí, pero cuando estábamos trabajando en el campo generalmente no, porque como éramos muchos, ¿viste? Y por ahí, Ujú. pero sí, después cuando ya era la parte del juego, ya ahí sí era más, primero empezábamos jugando, ¿viste? Después empezás peleando entre una cosa y la otra, Claro, ¿no pero se peleaban, por ejemplo, por quién maneja el tractor? No existía esa pelea. no, no existía eso porque por ahí muchas veces también hasta en un determinado momento estabas separado uno del otro, ¿viste? Uno hacía una cosa con una Y persona claro, y uno hacía una con otra. Eh, Qué sé yo, cuando había animales, mientras uno preparaba el alimento, el otro le daba de comer, ¿viste? Entonces, se complementaban. claro, por ahí uno andaba con uno y uno con, no sé, mi abuelo, mi tío y el otro con mi papá, ¿viste? Íbamos mezclándonos un poco. Siempre fuimos en nuestro campo en particular, muchas personas trabajando. Así que por ahí. ¿Y el vínculo con tu viejo cómo es? Es más bien rígido, ¿viste? Que hay distintos tipos de padres, por ahí padres que son un poco, incluso se ve mucho en el campo, ¿no? Por ahí el padre que es más como si fuera el jefe, o por ahí un padre que dice: "Vayan al campo y hagan lo que quieran". No, no, nosotros tenemos ese vínculo, así, el Valle de Hagan. Dicen las malas lenguas que mi papá y yo tenemos más o menos el mismo carácter, Ah, mira. entonces por ahí siempre tenemos, nos complementamos bastante bien, es bastante abierto. Mi papá tiene 55 años, así que es una persona dentro de todo joven y es bastante abierto a estas nuevas tecnologías, por ejemplo, o a nuevas inversiones, o a nuevos pensamientos, él, por ejemplo, tuvo toda la vida animales y bueno, después cuando vinimos nosotros, fijémonos de acomodar esto primero, vendamos las vacas, Ujú. cambiemos tal tractor, asegurémonos de tener esto funcionando bien, después volvemos a este otro negocio, ¿viste? Por ahí otro hubiera dicho, no, ni loco, vendemos a los animales, vemos otra forma. Entonces, ¿viste? En ese sentido es bastante abierto, bastante pujante en el sentido de, por ahí estamos así y voy al banco a ver si hay algún crédito para cambiar algo. Y uno no se lo espera, mi hermano sobre todo sabe decir, Claro. este está loco, porque, ¿viste? Vos decís, sí, sí, sacamos un crédito, lo pagamos con tal forma, si nos dan tantos años, ¿viste? A tal tasa. Hubo un determinado momento que ni la tasa veíamos, ¿viste? Y decimos, bueno, hay que cambiar un tractor, conviene, hay buen precio, hay que traer otro. Ujú. ¿Viste? Y él en ese sentido es muy abierto y Han tomado muy. riesgos. Sí, en los últimos años tomamos muchos riesgos, sacamos varios créditos bancarios, apostamos a alquilar más hectáreas, cambiamos una sembradora e incorporamos una con esta tecnología de fertilización variable, corte surco por surco. eh, Volvimos a sembrar maní, que hacía muchos años que la empresa no lo hacía. eh, Viste, entrar en un cultivo que si bien ya se hacía, ha cambiado mucho también, y apostar a eso, decir, bueno, probamos a ver qué sale, obviamente con ciertos cuidados, ¿no? No es todo, prueba y error y ver qué sale, sino que, bueno, si consulta, se investiga, se pregunta, se busca apoyo Ujú. en ciertas eh, empresas que por ahí lo comercializan, o que tienen más idea y después, bueno, vas haciendo tu propia experiencia. Pero sí, riesgo, la verdad que vivimos siempre con un poco de riesgo tomado bueno, en realidad la producción agropecuaria tiene siempre Claro. cierto riesgo, pero bueno, buscas también minimizarlo de alguna forma. Ujú. Tanto vos como los jóvenes con los que te rodeas, ¿a qué crees que apuestan a futuro? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen los jóvenes con los que trabajás actualmente y vos? Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos es esto de tomar las riendas del campo, de poder hacer ese traspaso generacional que te mencionaba en un momento de una manera
acorde, tranquila y sostenida en el tiempo. Creo que uno de los desafíos grandes es producir en ambientes cada vez más complejos, de una forma eh, socialmente responsable. Ujú. Muchos dicen ese término y abarcan Sí, un cuidando montón los de, recursos. cuidando los recursos y también y pensando en el consumidor que tenemos del otro lado, que es el que se lleva nuestros productos y es de cuál nosotros podemos ir cerrando la cadena productiva. Si yo produzco huevos de gallina, por ejemplo, y no tengo a quién vendérselos, puedo ser el mejor productor avícola y me voy a fundir a los 3 días porque voy a tener maples apilándose en mi Ujú, galpón. Y lo mismo pasa con el productor de cerdo, lo mismo pasa con el productor bovino. Entonces, eh, yo creo que un poco va por ese lado de saber leer las demandas de la sociedad y ujú, poder responder rápidamente a eso, porque tampoco nos sirve que de acá a 10 ujú, años demos respuesta a una demanda de hoy. Encima tenemos ahora un momento en el que digamos, las demandas se generan muy rápido y la respuesta también debe ujú. darse en ese sentido. Por ahí no es tan fácil en el campo porque vos necesitas de ciclos productivos que sí o sí tenés que respetar, pero bueno, son cuestiones en que tenés que resolverlo en el menor tiempo posible. Antes del cierre voy a caer en una obviedad, te pido disculpas. Seguramente más de una persona lo hace, pero al ser de Oncativo yo no puedo dejar de hablar de los salames. Es algo inevitable. Me imagino que lo debes padecer, que seguramente te deben querer manguear salames en algún momento. Primero te voy a preguntar, ¿qué tiene el salame de Oncativo que no tiene el de Colonia Carolla? Voy a Bueno, entrar en esta polémica. es una polémica responder esta pregunta, pero bueno, particularmente creo que son 2 recetas que cada uno de los productores que la elaboran han heredado de sus antepasados y que bueno, de ahí viene la diferencia y esta elección de un gusto o el otro. Yo particularmente, bueno, elijo los de Oncativo No, siempre. por obligación. Obviamente, también producimos nosotros en el campo de manera artesanal Bueno, eso me gustaría para que me consumo cuentes un propio. poco, porque si bien es una obviedad preguntarte, no está de más también que nos cuentes si alguna vez hiciste ese tipo de producción, ¿cómo se elabora? ¿Cómo se hace el salamín en Oncativo? Sí, nosotros en el campo todos los años lo hacemos para consumo propio. Bueno, y en Oncativo es una industria la producción de los salames que tienen muy buen resultado porque tienen muy buenas ventas y llegan a muchas personas. De hecho, hasta el momento de hoy también se está empezando a expandir la venta, no solo Córdoba, sino a todo el país, con algunos faenadores que tienen ya todos los permisos Ujú, y la adecuación de las plantas. Pero bueno, básicamente la producción consiste en tomar una media res de cerdo. En el campo tiene las diferencias en que, bueno, la res es un cerdo faenado en el campo, o se puede hacer también en un frigorífico el que lo compra y lo hace para consumo propio, ¿no? Que bueno, por ahí está bueno porque tiene ciertos controles sanitarios ujú, que de la otra forma no. En la producción industrial sí o sí ya viene todo de frigorífico, pero bueno, de ahí se eligen los mejores cortes y van a los salames, los cortes intermedios, los que tienen grasa, van a lo que son la producción de los choricitos parrilleros, los clásicos que ujú, se utilizan para los choripanes, y si no, morcilla o el famoso chorizo de cuero o cune, le decimos nosotros en Oncativo. Y bueno, eso es la producción que vos obtenés del cerdo. Los salames se los almacenan en un sótano, que vos tenés temperatura y humedad controlada, y a partir de ahí, bueno, esperas en lo que es una producción artesanal en el campo, unos 40 días para consumirlo, porque tenés un secado más natural, por así decirlo. Vos trabajás, vas todos los días al sótano y entras y te fijas si hay humedad, le abres respiraderos para que el viento haga cambiar el aire. ujú, Si necesitas calor, por ahí pones alguna estufa o alguna fuente de calor, vas manejándolo así. En una carnicería ya tenés, por ejemplo, un aire acondicionado, una estufa, tenés más tecnología aplicada, pero porque ujú. bueno, es una industria y necesita que el producto todos los días Claro. esté funcionando. En el campo uno lo hace para un consumo familiar.
Pero es como un ícono, ¿no? Como un emblema se ha convertido en un emblema, por decirlo de alguna forma, así como lo tiene Colonia Carolla, en Oncativo también. Sí, sí, en Oncativo es rara la persona que uno le dice: "Soy Oncativo, ¿cuándo me vas a traer salad?". Esa es la respuesta, ¿viste? Bueno, nos quedamos con eso, entonces acá vamos Ya van a nos llegar. quedamos esperando entonces los Particularmente la Federación de Oncativo conforma el clúster de la cadena porcina en Oncativo que se hizo hace un par de años con la idea esto de integrar a todo el circuito productivo, porque también Ujú, pasaba esto, el productor era por un lado, el claro, chacinador iba por otro, y por ahí necesitas de un complemento. Hoy en día hay nuevas razas que tienen una mejor calidad para chacinados que si vos la eligieras para, por ejemplo, un corte de carne claro. para comerlo tal cual. Entonces, si vos, productor, generás esa nueva raza y la incorporás en tu sistema, pero no se la vendes a un chacinador y le explicas los beneficios, el chacinador no te lo va a. Además ha aumentado mucho, ¿no? La producción porcina y el consumo. Bueno, obviamente al aumentar el consumo, aumenta la demanda y por ende la producción, ¿no? Sí, el consumo de carne porcina ha aumentado en los últimos años, ha bajado un poco la de la carne bovina, y esa baja en el consumo de la carne bovina digamos, es satisfecho con la porcina y la aviar. Y bueno, en Oncativo sí, uno ve los criaderos de cerdos que por ahí se agrandan, los que uno va conociendo cuando Ujú, uno va recorriendo el campo, que se agrandan, que producen más, que son más eficientes muchas veces, porque antes una producción de cerdos era a campo, la cerda paría, por ejemplo, en el medio del lote, en una paridera de chapa, y hoy en día tiene una gestación y una maternidad con un ambiente mucho más controlado, claro. tiene un manejo sanitario mucho más específico, tiene vacunas, Hay una producción más responsable. y es una producción más responsable. Y hoy pasa algo que, viste que antes hablábamos de cómo era antes, cómo es ahora. En la parrilla hoy se ven muchos cortes de cerdo. Sí, antes uno Era ni muy raro. pensaba incorporarlo. Después se incorporaba, en mi criterio, lo que era la costilla, esas partes en que no se utilizaban para los chacinados, Ujú, y ahora ya uno ve un matambre de cerdo, un solomillo, ujú. las costillas también, ¿viste? Entonces tenés una variedad un poco más grande, porque bueno, de la mano de lo que decías vos, aumentar el consumo, también aumentó la promoción del consumo de la carne porcina y eso hace que el consumidor la. De hecho, hoy, y esa polémica la vamos a dejar abierta, te digo que yo prefiero el matambre de cerdo antes que el de vaca. Muchas veces es mucho más tierno el matambre de cerdo, ¿viste? El de vaca tenés que No tener a vamos veces a suerte, ¿viste? Eh, sí, 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 a veces hasta he visto más de uno hervirlo al de vaca. Hay algunos que te dicen, che, qué animal, ¿de dónde viene? En lo cativo pasa, ¿a quién le compras vos los animales? A ver si rastrean la producción y decís son animales jóvenes o animales más grandes y eso hace que tu carne sea más tierna, ¿no? Claro. Pero no ¿Cómo sé, dicen, por ejemplo, en Oncativo, si está medio, viste que hay distintos modismos, de acuerdo a las regiones, cuando la carne está así medio dura? y nosotros sabemos decir que es un chicle, porque Claro, viste, empezás a masticar, a masticar, a masticar y está no hay bueno el forma chicle. de que medio durito el chicle, viste, vos empezás así. Y tenés alguno que te dice: "Esto no se puede comer, mirá lo duro que está", pero, viste, ya es un enojo más grande, pero sí, ese es la definición. Y cuando está un poquito cruda, viste que por ahí, el otro día, por ejemplo, a un amigo le decía al asador, che, trae Pervinox que le ponga un poco, Llama al veterinario, se dice allá, llama al o veterinario. o guarda que todavía muge, pero Sí, se usa mucho. Somos malos con el asador igual, porque es uno de los, es un soldado el asador. es una persona ahí que se la tiene que aguantar un rato a estar ahí al lado del calor, más ahora en el verano, pero bueno. ¿Sos asador, Esteban? Más o menos. No, no, no es una de mis actividades más No hay- frecuentes. Qué sé yo, en el campo muchas veces pasa que o mi viejo o mi hermano están haciendo y comemos un asado y bueno, van ellos. Y bueno, en el grupo de amigos, en los jóvenes, tenemos uno que ya es el designado Claro, que siempre le pasa encanta eso. estar ahí, Sí, ¿viste? sí, sí, el parrilla. Y Generalmente está sin remera. sí, viste, está siempre nosotros lo queremos. Le mando un saludo porque seguramente va a escuchar esto al Fede, pero siempre che, hay que hacer de comer. Listo, el Fede se encarga. Y Ahí por está. ahí ni está Fede y ya sabemos que Fede va a decir que sí, pero Vos me vas a decir si es así o no. Yo estoy convencido de que sí.
el asado en el campo siempre es más rico. Capaz que la misma carne, vos la cocinás acá, y esto abre otra polémica entre la ciudad y el campo, ¿no? Pero esto está lejos de eso. Pero viste qué pasa, que la misma, vos decís, pero escúchame, si esta carne es la misma, pero la cocinás en Oncativo, en medio del campo, a la estaca, y es otra cosa. Sí, yo creo que vos siempre en el campo por ahí tenés un poco más de paciencia y más tranquilidad y podés decir, bueno, en vez de hacer un asado en un determinado tiempo, lo haces en más tiempo, más tranquilo, usás leña, ¿viste? Ahí está. En el Yo creo que esa es campo, una de las claves. en el campo siempre hay un montoncito de leña de una rama que se cayó de un viento, de una planta que tuviste que podar por algo, y viste, le vas mezclando, a veces tenés eucalipto, pino, viste, paraíso, vas haciendo un mix que bueno, en el pueblo por ahí siempre recurría a la bolsa de carbón, si no tenés que viajar del campo al pueblo con la leña, en la camioneta llegas, la bajas, y todo hay una Ujú, logística que por ahí decís, bueno, quiero comer un asado, me voy a buscar el asado y en la carnicería mismo una bolsita de carbón. claro. Y bueno, ahí ya tenés una diferencia importante, pero Creo que has respondido a mi duda, o por lo menos creo que puede estar por ahí la diferencia en la leña. En la la le leña y en el aroma que tiene la leña del campo, me parece que puede ser esa la diferencia, porque la carne es la misma. Me ha pasado, de decir, pero si es la misma carne que comimos el otro día en, no sé, acá, viste, en el centro, sí, en Nueva sí. Córdoba, es la misma carne, pero sí, no sale igual. También creo que tiene que ver con una cuestión de eso que decís vos, de la paciencia y de cómo uno se predispone en el campo de otra manera. Sí, vos muchas veces decís, bueno, vamos a hacer una juntada con los jóvenes, por ahí decimos, bueno, vamos a un campo. Y bueno, viste, vos ya llegás, vas a un lugar a relajarte, a disfrutar, no te importa la hora en la que comes, lo haces tranquilo, llegás por ahí, che, nadie prendió el fuego, y viste, por ahí en el pueblo decís, bueno, a tal hora comes, a tal hora haces el asado, no es tan fácil por ahí tener tantas herramientas. Por ahí en el campo decís, bueno, vamos a hacer el asado en el suelo. Y en el pueblo lo tenés que hacer sí o sí adentro de un asador porque no tenés Claro. espacio, no tenés las comodidades para hacerlo. ¿Viste? Entonces tenés ahí esas diferencias que Y otra cosa que me parece que ayuda también y que beneficia al campo, por ejemplo, hace un tiempo estábamos en la Ulaye y mientras se hacía el asado apareció un guitarrero. Claro, y el guitarrero te entretiene y te hace claro, olvidar todo lo que estás esperando para el asado. te hace olvidar si tenés hambre, si no trajiste algo de la picada, ¿Sos de si las guitarreadas, de las peñas, te gusta? más o menos, por ahí las disfruto, pero en una medida Con control, conducta. claro, con conducta. Está bien. No, Claro, vos sos docente, imagínate si algún alumno te ve ahí sí, guitarreando con la boina cruzada, puede, muchas veces agarro y le digo: "Che, guarda con lo que suben o algo", porque, yo claro, quedás pegado tengo ahí. un montón de alumnos ahí que me siguen, ¿viste? Pero bueno, también, bueno, son cuestiones del ámbito privado que no Ujú. ocurren dentro de la universidad, entonces no hay problema, pero bueno, sí, todo Me gusta eso que decís de las redes sociales. ¿Cómo te manejas con las redes sociales teniendo en cuenta que sos joven, pero tampoco sos tus alumnos de 18? ¿Cómo manejas las redes sociales? Mira, yo tengo pocas redes sociales. Tengo un LinkedIn que lo hice cuando me recibí y subo algo ahí de mi trabajo y de mis investigaciones dentro de la universidad. Tengo mi Instagram, que realmente subo pocas fotos y videos y estados. La verdad que me cuesta un poco ponerme a crear ese tipo de contenido, ¿viste? Claro. Propio. Tengo el tradicional Facebook Sí, sí, que sí. se creó cuando en su Es momento, como el DNI. El claro, Facebook es como el DNI. ¿viste? Y está ahí, pero sin usarse. Pero el Instagram, por ejemplo, lo uso porque también hay mucha información que llega a través de Instagram, muchas cosas se conocen a través de eso. Bueno, tengo alumnos que empiezan a seguirme en Instagram Claro. cuando Mira el estamos profe, la historia cursando. que subió. Claro, ¿viste? Hay muchas cuestiones que están controladas en ese sentido. Pero bueno, el otro día, No tenés un mejores amigos ahí por la duda para evitar sí, a los pero alumnos? viste, ahí muy reservado como para algo y nada más, viste, no, eh, qué sé yo, para una foto de una juntada familiar, bueno, puede ir a eso en donde hay en ese grupo de mejores amigos solamente familia, viste, o cosas así, Ujú. pero bueno, después cosas productivas y demás, eso es que los chicos también lo vean,
actividades que hago en la universidad y que está bueno que se sumen, también, porque es un medio de comunicación más. Ujú. También, bueno, un medio de distensión. El otro día veía un video de un streaming de Pinamar y veía el video así y digo, este chico lo conozco. Y vuelvo el video para atrás y vuelvo a ver el video y digo, este es mi alumno. Así que, ¡No! viste, O una sea, pasó cosa al revés. Vos le diste la pasó al cana al revés, ¿viste? alumno. Pero fue gracioso porque digo, ¿viste? Vos no esperás encontrarte a alguien, ¿viste? Vos decís, Sí, sí, sí. ah, no, eso no pasa. Y digo, mira, mi alumno está de El vacaciones. algoritmo te tiró ahí un centro. Sí, viste, yo justo sigo esa página de streaming porque me gusta por ahí también escuchar y está bueno eh, escuchar un montón de cosas y después cada uno sacar sus conclusiones y demás, pero justo seguí esa página y me pongo a ver un videíto de esos cortos de 30 segundos y estaba mi alumno ahí, cordobés, le decían trae el Fernet, viste, qué sé yo, cosas así. Y digo yo, mira, de dónde está y qué chico resulta ser el mundo por ahí Ujú. que una persona que conozco de un aula de 3 horas semanales aparece ahí, ¿viste? Pasa eso, ¿no? Que por ahí uno no dimensiona el alcance que puede llegar a tener el contenido que uno genera en redes. Claro, uno por ahí, viste, vos decís, bueno, compartís tal cosa y llega a distintos lugares y distinta gente opina a favor, en contra. Por ahí uno entra a una publicación cualquiera en Instagram y Ujú. tenés Sí, los comentarios. A veces lo más gracioso son los son los comentarios. El video comentarios. capaz que no es tan gracioso, pero los comentarios Claro, abajo, y tenés distintas opiniones, a favor, en contra, hay gente que se enoja con lo que la ujú, persona está explicando, y por ahí, bueno, vos ves un video de algo y ves un punto de vista, y es su punto de vista, ujú, entonces vos podés estar de acuerdo o no, pero yo creo que también es parte un poco de una convivencia entre decir, bueno, estoy de acuerdo o no, y disiento con la otra persona o no, pero también cómo me expreso claro. en ese ámbito y Ujú, decir, eh, por ahí vos podés decir lo que quieras, pero de una forma educada y decís lo que pensás. Por ahí hay algunos que escriben cualquier cosa y va a decir, es cerrarte la cuenta, ¿viste? Porque es un comentario súper fuera de lugar o de forma claro. fundamentalmente, porque muchas veces muchos se escudan detrás del aparato y que a lo mejor está a millones de kilómetros de distancia y, y puedo opinar y decir lo que quiera sin tener ninguna consecuencia por ahí, ¿viste? Entonces hay que tener un poco ahí de responsabilidad, pero Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Esteban Aníbal, y nos ha acompañado en este capítulo de Raíces. Ha sido un placer. Hemos pasado por distintos estadios, un poco más serio, por ahí un poco más distendido. Me quedo, la verdad, con esta perlita de que hayas aprendido a manejar en el tractor antes que en un auto. Me parece que eso habla de la persona que hay atrás de ese docente y de ese ingeniero agrónomo. Así que te agradezco por esta visita y por compartir tu historia con nosotros. muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la invitación a participar del podcast. Y bueno, a todos los invito a sumarse, a los jóvenes, al que tenga ahí las ganas de sumarse al campo. Muchas veces dicen, uy, tengo que tener campo para formar tal o cual cosa, parte de un grupo, de un centro juvenil. Y la verdad que lo que hay que tener es ganas, porque después muchas cosas se logran, hay muchas puertas abiertas para trabajar en el campo. La universidad tiene las puertas abiertas para que los chicos vayan a estudiar agronomía y después cuando vos estás ahí adentro, si vos tenés ganas de hacerlo, tenés un montón de puertas abiertas, así que bueno, la invitación es esa, a sumarse al campo, a participar de la producción, a no tenerle miedo, a tener ganas de disfrutar, de renegar un poco, de rogar que llueva, de que toda la producción salga bien, de que todo lo que uno planifica salga bien, pero que se sumen, que sean parte de este sistema que tiene las puertas abiertas para la gente que quiere sumarse. Muchas gracias, Esteban, y así ha concluido un nuevo capítulo de Raíces. Los esperamos en un nuevo capítulo donde seguiremos hablando de lo importante que es estar arraigado a nuestra tierra.